Muy buenas noches, señores estudiantes. Bienvenidos al desarrollo de la clase correspondientes a la materia de ciencias naturales. Ya en esta última etapa de nuestras actividades, vamos a ir analizando los temas que se han planteado para el desarrollo de la presente clase. Bienvenidos. Dicen buenas noches. ¿Cómo está, Buenas noches, compañerito? Buenas Cristian. noches. Noche listo. Pilarcita, ¿cómo está? ¿De dónde asomas ya de venir a visitar a ver si estamos todavía en clase? Profe, ayer estoy sin internet en mi casa. Ayer me lloraba porque no podía conectarme, profe. Saludos le Ah. manda a mi hermana. Muchas gracias. Igualmente, un fuerte abrazo y un saludo. Digo, nuestra inspectora de clases, Pilarcita, hoy día nos está visitando para ver si todavía estamos trabajando o no. No, es una bromita nomás. Más bien, bienvenidos a todos. Un gusto poder compartir con ustedes en todo este proceso educativo. Estamos ya en la última clase que tenemos, la última hora de clases. Y obviamente también es un gusto poder exteriorizar el saludo, pues ya nos prestamos a un proceso de descanso. Muchos de ustedes igual seguirán trabajando en sus actividades cotidianas, otros aprovecharán para completar tareas, para presentar deberes. Ese es el proceso de las vacaciones. Muchos de nosotros continuamos trabajando en las vacaciones donde más trabajamos. Pero obviamente hay que seguir mirando hacia el frente, salir con determinación, tener ese énfasis en las actividades que venimos desarrollando. Sobre todo, y hemos de hablar, bueno, en la parte final, obviamente en relación a esta etapa de descanso de estas vacaciones que nosotros tenemos a nivel nacional. Pero vamos a iniciar presentándoles el documento correspondiente en función del tema que se encuentra planificado para la presente hora de clase, y vamos a hablar en esta hora de clase justamente de las áreas protegidas y factores que afectan a los ecosistemas. Y dentro de ellos, el hombre es uno de los elementos más nocivos que tienen los ecosistemas, pues el hombre ha afectado las actividades humanas, han afectado, han cambiado, han destruido todos los ecosistemas, y vamos a ver a continuación cuáles son cada uno de estos temas, y vamos a ir analizando qué es lo que ha pasado. Consideramos impacto ambiental al conjunto de consecuencias que se dan en el medio ambiente por efecto de la explotación de los recursos naturales, y los clasificamos obviamente en las siguientes etapas. Primero, en los impactos atmosféricos. Los impactos atmosféricos pueden, obviamente, son la contaminación del aire, el aumento de la temperatura y la alteración del clima. Esas son las consecuencias. En relación al impacto hidrológico, es la contaminación del agua y la alteración de los caudales. Los impactos que se producen en el suelo, obviamente, son la contaminación del suelo, la erosión y desertificación, sobreexplotación, alteraciones de la sedimentación, transformaciones de las cubiertas vegetales. En cuanto a los impactos en la morfología del terreno, podemos hablar de la modificación de las pendientes, la creación de desniveles y también de hundimientos. Los impactos visuales y acústicos corresponden a las modificaciones en el aspecto del paisaje, aparición de ruidos debido al funcionamiento de máquinas o la circulación de vehículos. Y por último tenemos el impacto biológico y ecológico, que es el más determinante y el más peligroso de todos estos anteriores mencionados, como son las alteraciones del desarrollo de los seres vivos, cambios en el comportamiento de los animales, pérdida de hábitats, reducción de biodiversidad y modificación de las cadenas y de redes tróficas. Y sobre todo en esta última parte, en este último punto, la modificación de las cadenas y de redes tróficas prácticamente alterarían todos los ecosistemas desde su inicio, y obviamente generarían todos los impactos que obviamente pudimos mencionar anteriormente. Todos estos aspectos, todos estos cambios, todas estas transformaciones negativas, obviamente son a causa de las actividades humanas, la actividad industrial, el crecimiento de las ciudades, el no tener un correcto tratamiento de la basura en las grandes ciudades. Eso obviamente genera un proceso de contaminación latente en nuestro planeta, y de esa manera nosotros estamos destruyendo periódicamente todo lo que se mueve a nuestro alrededor. Cuando nosotros no sacamos la basura a tiempo,
Cuando no clasificamos nuestra basura, bueno, Ecuador, especialmente Latinoamérica, no tiene una cultura de clasificación, lo que son residuos biológicos, lo que son residuos orgánicos, residuos inorgánicos y así sucesivamente. ¿Qué es lo que hacemos? Simplemente agarramos y metemos todo en una sola funda de basura y la botamos en la esquina y allá pase o no pase el carro de la basura, ya no es nuestro problema. Con tal que no se encuentre dentro de nuestra casa y eso es todo. Pero obviamente nosotros de esa manera estamos contribuyendo a la contaminación ambiental y la contaminación del suelo y la contaminación del agua. Porque muchas veces, y hablo por mí mismo, por ejemplo, en mi caso, aquí en el aula virtual donde yo estamos trabajando, donde estamos recibiendo clases, yo tengo elementos electrónicos que algunas veces se dañan, no siempre van a estar presentes. Se terminan baterías de los mouse, se dañan determinados componentes y obviamente se los cambia y los viejos se botan a la basura y se ha acabado el problema. No pasa nada aparentemente. Pero, por ejemplo, las pilas tienen componentes ácidos, tienen diferentes componentes que no solamente van a contaminar el suelo, sino también van a contaminar el agua. Los residuos electrónicos tienen estaño, tienen plata, tienen níquel, y cada uno de estos componentes al estar expuestos con el ambiente, con el sol, con las aguas y especialmente con el oxígeno, van a proceder a degradar, a generar determinadas sustancias que obviamente van a contaminar. En el hogar muchas veces nuestras mamitas, las mujercitas en general que se encuentran en la cocina, muchas veces agarran y el aceite lo echan por el fregadero, ya cogieron, qué sé yo, se frieron un pescado, por ejemplo, y ese aceite ya no se puede volver a reutilizar. ¿Qué es lo que hacen? Simplemente lo agarran y lo botan por el fregadero. Al no tener un sistema de tratamientos de agua, la mayoría de las ciudades, de hecho todas las ciudades de aquí en el Ecuador no tienen un tratamiento de aguas servidas o de aguas residuales. Y todo lo que nosotros estamos botando a través de nuestros sanitarios, a través de los lavabos o fregaderos de nuestras cocinas, todos van a parar a los ríos por lo general. Ustedes se podrán haber dado cuenta que la mayoría de las ciudades, de hecho todas las ciudades, especialmente aquí en el Ecuador, siempre asientan al lado de un río. Y todos los desperdicios que produce la ciudad van justamente a parar ¿a dónde? Van a parar al río. Y de esa manera nosotros estamos generando esta contaminación hidrológica y el impacto hidrológico que es la contaminación del agua y también la alteración de caudales, porque en los grandes cultivos, en el campo, muchas veces nosotros cambiamos, alteramos el cauce de los ríos, justamente para beneficiarnos del agua. Esto genera impactos importantes en cuanto a los hábitats que se van desarrollando. Entre los principales impactos generados por la explotación y la utilización de diversos recursos está la contaminación, pues la contaminación es la alteración de las propiedades del aire, el agua y el suelo, los alimentos, entre otros. Y sobre todo esto, este último es peligroso porque si los alimentos se contaminan, esos alimentos vamos a consumir nosotros. Y obviamente nosotros vamos a generar problemas dentro de nuestro organismo al consumir alimentos que se encuentren contaminados con determinados componentes químicos, debido a la incorporación de diversas sustancias o emisiones de energía denominadas contaminantes. A los contaminantes se los puede clasificar o subclasificar dentro de dos categorías. Y ustedes habrán escuchado esto en algún momento de sus vidas. Los contaminantes degradables y los no degradables. Los degradables son aquellos que se descomponen por procesos naturales, tanto físicos como químicos o biológicos. Son los que se descomponen y no generan una contaminación determinante. En cuanto a los no degradables, en cambio, son aquellos que no se descomponen por procesos naturales y por lo tanto es necesario reciclarlos. Por ejemplo, los vidrios, las latas de las conservas. ¿Quién no se ha comido una sardina? ¿Quién no se ha comido un atún? ¿Quién no se ha comido una lata de duraznos? ¿Qué es lo que hacemos con las latas? Agarramos y simplemente lo botamos. Esos son estructuras no degradables y por ende van a estar siempre presentes en el suelo, en la superficie de la tierra y obviamente eso va a generar una contaminación de por vida. En cambio, los degradables, por ejemplo, cuando vamos al supermercado y nos venden una funda de plástico que dice producto degradable,
Eso significa que en el transcurso de un determinado tiempo, cuando se encuentre expuesto al oxígeno, a la luz solar y al agua, obviamente se va a descomponer, va a desaparecer y no va a generar una contaminación. Los efectos de la contaminación son múltiples: daños para la salud en el ser humano y los animales, disminución en el crecimiento y expansión de los vegetales, extinción de especies, deterioros de edificios y monumentos, entre otros. Muchos se preguntarán, pero ¿por qué? ¿Qué tiene que ver toda esta contaminación con los edificios y los monumentos? Ya vamos a ver más adelante con las lluvias ácidas que empiezan a destruir toda la parte externa de nuestras casas. Es por eso que se van deteriorando, que se van dañando, que se van envejeciendo justamente por estos cambios que se dan también en relación a la contaminación. Los contaminantes gaseosos pasan a la atmósfera, donde la circulación atmosférica los traslada hacia otras zonas del planeta. Muchas de las veces, por ejemplo, yo cojo y empiezo a quemar residuos de petróleo, qué sé yo, llantas, qué sé yo, diferentes prendas de vestir, zapatos, que obviamente sus componentes obviamente son de origen de hidrocarburos. Obviamente eso va a generar una contaminación atmosférica. Yo los quemo aquí en mi patio de mi casa, en la ciudad de Riobamba, pero esa contaminación no se queda ahí. Pues obviamente todos esos residuos obviamente van a viajar por efectos de la atmósfera, por efectos del viento, obviamente van a viajar de un lugar a otro. Y en otros sectores va a generar este proceso de contaminación. El medio acuático también es un medio de acumulación, dispersión y distribución de contaminantes. El suelo recibe contaminantes a través de la atmósfera y la hidrosfera. Los acumula, lo transfiere a la biosfera. Eso en cuanto a los niveles o a la transición que existe en función de la contaminación de los diferentes niveles. A menudo las sustancias contaminantes afectan a zonas muy alejadas de los puntos donde se ha producido la emisión. Las fuentes más importantes de contaminación atmosférica justamente pueden ser, primero, la contaminación natural. Hay una contaminación natural. Obviamente, esta procede principalmente de la actividad geológica de la Tierra, como gases emitidos por los volcanes y originados durante las tormentas eléctricas. Los rayos generan contaminación atmosférica. En cambio, la contaminación de origen antrópico es la generada por el hombre y proviene de las distintas actividades humanas, fundamentalmente de la combustión de carburantes fósiles y de la transformación industrial. La mayor amenaza para el equilibrio de la atmósfera está en la contaminación antrópica, eso es la generada por nosotros. Nosotros somos los que contaminamos. Cuando vamos por la calle y vemos por ahí un choclomote, nos compramos, nos servimos, agarramos la funda y simplemente la tiramos por ahí, en la calle, en el suelo, y estamos generando una contaminación. En la actualidad, por ejemplo, la lluvia ácida está causando de la degradación de diversos ecosistemas terrestres como los bosques, ecosistemas acuáticos como los lagos, y obviamente también destruye cultivos. La lluvia ácida es la consecuencia de la incorporación de ácido sulfúrico y el ácido nítrico al agua de lluvia. Esta tiene un pH inferior al 5,6 y provoca la muerte de los organismos menos resistentes. También afecta a las pinturas y a las rocas que forman edificios y también monumentos. Por ahí ustedes pueden ver, obviamente anteriormente que les había dicho, cómo destruye justamente la acción del hombre, obviamente cómo genera estas lluvias ácidas, esta contaminación atmosférica, y esto genera también deterioro en lo que nosotros tenemos en nuestras viviendas. El smog es otro medio de contaminación. Muchos de nosotros ya tenemos vehículos, ¿no es cierto? Y muchos de nosotros no le damos el mantenimiento necesario, les llevamos al mecánico de acá nomás del barrio, de la esquina, que se puso por ahí, y el mecánico, como no sabe, medio le arregla, no le arregla bien, y empieza nuestro vehículo a quemar mal el combustible y a generar smog, a generar humo. Y estamos generando, en primer lugar, un calentamiento global por un motor que no está funcionando correctamente. Y dos, por acción de la producción de smog, obviamente de la quema de carburantes para que se mueva el automotor, genera una contaminación atmosférica. En ese sentido, el término inglés smog procede de la contracción de la palabra smoke, que significa humo, y fog, que significa niebla.
Se emplea para designar la contaminación que se origina en las grandes ciudades y en las zonas industriales como resultado del uso de combustibles, la cual se agrava por las condiciones atmosféricas. Los efectos del smog son altamente tóxicos. En las personas provoca la irritación de la piel y también de las mucosas. En esto se genera asma en los individuos más sensibles y y obviamente genera un aumento de los problemas cardiorrespiratorios. Además, altera la cubierta vegetal y provoca corrosión en diversos tipos de materiales. ¿Qué es la corrupción? La corrosión es el daño, es la destrucción de determinadas superficies. En cuanto a la destrucción de la capa de ozono, es otra de las etapas fundamentales y muchos de nosotros diremos, pero nosotros, ¿qué estamos haciendo? Muchas de las veces nosotros contribuimos con un granito de arena a la destrucción de esta mega capa de ozono, que es prácticamente nuestro protector solar para que los rayos ultravioletas procedentes del sol no ingresen directamente a nuestro planeta y nos brosticen como pollos. Prácticamente, ¿qué es lo que hace? Prácticamente nos protege de los rayos ultravioletas procedentes del sol. En la, en la, eh, en la estratosfera se encuentra la capa de ozono representada por la letra mayúscula O. Este gas actúa como un filtro que protege de la radiación ultravioleta procedente de nuestra estrella principal, el Sol. La destrucción de la capa de ozono se concentra en algunas zonas de la estratosfera cercana y también de los polos, en especial de la Antártida. En el Polo Sur, donde se ha comprobado que se forma un gran agujero durante algunas épocas del año. El libre paso de la radiación ultravioleta a través de la atmósfera puede perjudicar gravemente a los seres vivos, ya que esta radiación altera el ADN celular. Ustedes habrán visto y habrán escuchado, por ejemplo, del famoso cáncer de piel. El cáncer de piel es justamente la alteración de la estructura celular, en este caso del ADN, del ácido desoxirribonucleico que contiene nuestra célula, procedente obviamente o ejecutado directamente por los rayos ultravioletas del sol, y eso genera un perjuicio en nuestra salud. Es por eso que los médicos, por eso que, qué es lo que nos dicen los médicos? Nos dicen, por ejemplo, que entre las horas 9 hasta las 15 horas de la tarde, nosotros no podemos dejarnos coger directamente o exponernos directamente de los rayos ultravioletas, porque justamente en esa etapa, obviamente el sol obviamente está en su máximo esplendor y obviamente al exponernos directamente sobre el calor o la luz del sol, esto va a provocar enfermedades severas en nuestra piel. Entonces es importante protegernos y cuidarnos justamente en este intervalo de tiempo de los días. En cuanto a las medidas de cuidado de nuestro medio ambiente, la mayoría de las actividades que el ser humano efectúa sobre el medio ambiente provoca un impacto ambiental sobre el entorno natural. Con el objetivo de reducir al mínimo dicho impacto se aplican las siguientes medidas. Tenemos tres etapas. Tenemos las medidas preventivas, ya vamos a ver cuáles son. Tenemos las medidas correctivas, obviamente como su nombre lo indica, están corrigiendo. Y obviamente tenemos las medidas, obviamente, correctoras. Vamos a ver cuáles son. En cuanto a las medidas preventivas, son todas aquellas que llevan a cabo antes de que se produzca el impacto ambiental. Son preferibles antes que las medidas correctivas. Porque, ¿qué es lo que pasa? Les pongo un ejemplo en su casa. ¿Qué es lo que hacen para que cuáles son las medidas que toman ustedes para que no ingresen a su casa, por ejemplo, a robar? Cierran la puerta, ponen el candado, aseguran bien, aseguran las ventanas, ponen barandas en las ventanas para que no pueda ingresar con facilidad. Están previniendo obviamente, que una persona tenga la idea de ingresar a su domicilio, ¿no es cierto? Entonces ahí están previniendo. Lo mismo sucede con el medio ambiente. A ver, si yo no quiero contaminar, yo quiero prevenir. No tengo que deforestar, no tengo que dañar la naturaleza, no tengo que botar basura fuera de los horarios, tengo que clasificar la basura. ¿Qué estoy haciendo? Estoy previniendo que todos esos productos lleguen a la superficie de la tierra y los contaminen.
En cuanto a las medidas correctoras, por el contrario, son aquellas que se aplican después de que se ha producido el impacto ambiental, después que el daño ya ha sido generado. Están destinadas a reducir o eliminar el agente responsable de los impactos. Por ejemplo, con un derrame de petróleo. ¿Qué es lo que pasa en nuestro Oriente cuando se derrama el petróleo? Contamina, daña, mata vegetación, contamina los ríos, contamina el agua, mata especies tanto de flora y de fauna. Es un daño bastante, es un impacto bastante importante. ¿Qué es lo que tienen que hacer las empresas o el Estado en función cuando existe este tipo de contaminantes? Cuando ya obviamente el daño se ha producido, aplicar las medidas correctoras, aplicar hongos, obviamente, que destruyen o degradan al petróleo, buscan liberar o controlar el derrame de crudo y así sucesivamente para tratar de corregir todas estas actividades. Por ejemplo, en un sector, poniéndoles otro ejemplo, en un sector aquí en la sierra han deforestado, han cortado, han talado más árboles de los necesarios. ¿Qué es lo que tienen que hacer? Y el daño ya está hecho. ¿Qué es lo que tienen que hacer? Volver a sembrar árboles para, obviamente, contener los niveles de degradación del suelo, que exista erosión y que exista un proceso de desertificación. La reforestación están buscando, obviamente, restituir el daño ambiental producido. Muchas veces las medidas correctoras son insuficientes y de elevado costo, así que aplicar medidas preventivas es la mejor solución. A continuación vamos a ver algunos ejemplos de todos estos procesos. Y aquí nosotros en este cuadro, nosotros vamos a ver en cuanto a determinadas impactos que se han desarrollado y las posibles soluciones en función de las medidas preventivas y de las medidas correctivas. Los impactos ambientales, aquí podemos ver la utilización de agua en el ámbito doméstico. Comporta una disminución de su calidad debido a su aporte de materia orgánica, productos contaminantes tales como aceites, detergentes y también microorganismos. Ese es el impacto ambiental. Las medidas preventivas, ¿cuáles serían? Son diversas y requieren de información ambiental previa. Algunas de ellas que podemos mencionar son utilizar detergentes biodegradables y no desechar el aceite por el fregadero, entre las pocas que se puede mencionar. Esas serían medidas preventivas. Mientras que las medidas correctivas serían el tratamiento de las aguas residuales en las estaciones depuradoras antes de que llegue al mar o a los ríos. Presentan algunos inconvenientes como no son asequibles a todas las economías y ciertos compuestos como los aceites pueden colapsar su funcionamiento. Obviamente aquí nosotros tenemos algunos de los problemas también que se pueden presentar en cuanto a las medidas correctoras por la contaminación del agua en el ámbito doméstico. Otra problemática que podemos mencionar es la sobreexplotación pesquera, cuando pescan más de lo que deben, fuera de lo normal. La sobrepesca de determinadas especies marinas por su alta demanda o por su valor comercial ha provocado que muchas especies se encuentren en peligro de extinción. Esa es la problemática, el impacto. Las medidas preventivas sería delimitar zonas protegidas marinas, no pescar ni comprar ejemplares que no presenten la talla mínima exigida ni las características establecidas. En cuanto a las medidas correctoras, serían promover el consumo de especies aún no explotadas y que presenten propiedades nutritivas similares a las que están siendo explotadas. Esto en relación al impacto sobre la sobreexplotación pesquera marina. Otro impacto ambiental que podemos mencionar es el exceso de tráfico en las grandes ciudades. Conlleva un aumento de la contaminación atmosférica que afecta tanto al entorno como a la salud de las personas que las habitan. Una medida preventiva sería utilizar el transporte público y fomentar el uso de transportes alternativos no contaminantes, tales como bicicletas. Ahora tenemos diferentes motos eléctricas que también se acoplan justamente a este proceso de elementos de transporte no contaminantes. En cuanto a las medidas correctivas, una vez que se ha presentado ya el daño, es investigar en el desarrollo de los vehículos de baja emisión.
Y obviamente tenemos hoy en día en el mercado una gama amplia en cuanto a vehículos híbridos y también vehículos eléctricos. Y regular el acceso al tráfico en zonas de difícil circulación para evitar atascos y de esta manera generar contaminación ambiental y calentamiento global. Sería una medida correctora. Aquí obviamente hemos presentado tres impactos ambientales y obviamente sus tres medidas preventivas y tres medidas correctoras. El exceso de basura que producimos ocasiona un grave problema ambiental. La principal medida preventiva que se debería aplicar es una clasificación previa de los residuos en orgánicos, vidrio, plástico, papel, además de aplicar una cultura de reciclaje y de reutilización y desechar lo que realmente no sirve. La extracción de recursos no renovables como el petróleo produce zonas deforestadas y en caso de derrames graves, problemas ambientales como la muerte de varias especies. Una de las medidas correctoras es aplicar estrategias de bioremediación. Este es el proceso de utilizar microorganismos, hongos y plantas para recuperar el medio ambiente contaminado o destruido. Actualmente se emplean microorganismos que degradan el petróleo y de esa manera obviamente generan un proceso de medida correctora en cuanto a los daños producidos o los daños que se producen justamente a causa de los derrames petroleros. Esto en cuanto a este tema importante que nosotros hemos ido viendo y hemos analizado en cuanto a los impactos de las actividades humanas en los ecosistemas. En la siguiente etapa de nuestra clase justamente vamos a hablar sobre los humanos destruyendo ecosistemas, cómo medir nuestro impacto en el medio ambiente. Es un tema bastante importante porque nos invita a reflexionar. En estos últimos minutos vamos a revisar justamente esta temática. Y vamos a hablar justamente sobre los humanos destruyendo los ecosistemas, cómo medir nuestro impacto en el medio ambiente. Las actividades humanas como la cría industrializada de animales están causando la destrucción de ecosistemas en todo el mundo, incluyendo hasta 1 millón de especies de plantas y también de animales. Por ejemplo, la ganadería es uno de estos aspectos que se enmarcan dentro de esta determinación, de este grado de contaminación, pues para generar los pastizales, obviamente han destruido grandes extensiones de vegetación endémica, hemos visto anteriormente en qué consiste el endemismo, y obviamente esto ha generado una contaminación. El gas metano, producido obviamente por las panzas de los animales, obviamente es uno de los contaminantes más destructivos que tiene obviamente nuestra atmósfera, es el más peligroso. La Organización de las Naciones Unidas informó que 1 millón de especies de plantas y animales estaban amenazadas de extinción hasta el año 2019 y muchas de ellas estaban a solo décadas de llegar a un punto de inflexión, eso quiere decir de exterminación. El mismo informe también encontró que 3/4 partes de los entornos terrestres y 2/3 de los entornos marinos han sido alterados perjudicialmente para la actividad humana. Para reducir la pérdida de hábitats y las tasas de extinción, debemos comprender cómo la actividad humana amenaza y pone en peligro a los ecosistemas. ¿Pueden las actividades humanas destruir los ecosistemas? Es una gran pregunta. Vamos a ver cuál es la respuesta. Los seres humanos impactan negativamente el medio ambiente de diversas maneras. La extracción de recursos naturales, la contaminación del aire y las vías fluviales son parte de estos procesos de contaminación y la devastación de los paisajes salvajes son algunos de los ejemplos más dañinos de la destrucción industrial. Estas actividades pueden destruir parte o la totalidad de un ecosistema completo, eliminando las plantas y animales que habitaban en estos sectores. A medida que la crisis climática continúa elevando las temperaturas en total del mundo, los expertos dicen que la continua invasión humana en la vida silvestre amenaza la biodiversidad, que es el sello distintivo de los ecosistemas salvajes. Actualmente hay 77 animales catalogados como extintos en estado salvaje por la Unión Internacional para la Conservación de la Naturaleza, en sus siglas UCIN, organización que publica una lista roja de especies al borde de la extinción.
pues la UCIN también informa que más de 41.000 especies están amenazadas, aunque no al borde de la extinción, lo que representa el 28% del total de todas las especies evaluadas por los investigadores. ¿Cuántos ecosistemas han destruido los seres humanos? También es una buena pregunta. Científicos han descubierto que se pueden considerar que menos del 3% del territorio total de la Tierra todavía tiene integridad ecológica, un marco utilizado para medir los esfuerzos de restauración y mitigación para gestionar y preservar los ecosistemas. Los seres humanos hacen un uso excesivo de las tierras biológicamente productivas de nuestro planeta, incluidas las tierras de cultivo y la pesca y los bosques, en al menos un 56%, lo que destruye la capacidad de estas tierras para proporcionar importantes servicios ecosistémicos, como almacenar emisiones de carbono o proteger la vida silvestre. Al menos el 75% de la superficie terrestre libre de hielo también se ha visto significativamente alterada. Los océanos también están cada vez más contaminados y la Tierra ha perdido más del 90% de la humedad desde el año de 1700, según un informe de The Guardians, obviamente que es una entidad en la cual también se dedica a este tipo de investigaciones. Entre el 2009 y 2018, el Programa de las Naciones Unidas para el Medio Ambiente, NUMA, encontró que el mundo perdió alrededor de 11.700 kilómetros cuadrados de coral, lo que equivale al 14% del total global, mientras que más del 30% de los arrecifes del mundo se han visto afectados por el aumento de la temperatura. Los arrecifes de coral son recursos naturales extremadamente importantes, dado que albergan alrededor del 25% de las especies de peces del océano y una amplia gama de otras especies que también se van desarrollando. Esto, obviamente, en esta temática todavía se quedan algunos temas importantes que es necesario que nosotros conozcamos. Lamentablemente, el tiempo es uno de los enemigos de las actividades que nosotros desarrollamos semana tras semana. Señores y señores, de esta manera llegamos a la parte final del desarrollo de la presente clase. Es un gusto haber compartido este tema bastante importante y de reflexión en función de los ecosistemas y de las actividades que nosotros realizamos de forma consciente y también de forma inconsciente. Estamos contaminando, estamos destruyendo o aportando a la destrucción de los ecosistemas. Señores y señores, me despido de todos ustedes, no sin antes desearles que tengan un feliz feriado, un feliz fin de semana, un feliz resto de semana, que disfruten con sus familias, degusten de los platos típicos o del plato típico, obviamente propio de esta celebración religiosa, de esta celebración de recordación religiosa, obviamente que nosotros tenemos como es la Fanesca. Disfruten, compartan con sus familias, que descansen, que recuperen energías para continuar dentro de estos procesos que tenemos de actividades académicas dentro de la institución. Señores y señores, les deseo el mejor de los éxitos, un fuerte abrazo a la distancia, que disfruten de todas las actividades que ustedes hayan programado en este feriado y nos vemos en la próxima semana en las próximas clases. Señores y señores, una feliz noche. Gracias, dicen. Gracias, Luis, igualmente.